Hola, hola, ¿cómo va? Viernes. Atente. ¿Qué día el viernes, no? ¿Cómo va la vida? Buena mañana. ¿Vamos con títulos? Dale, vamos con títulos. Títulos en Diputado TV, el tema es el caso Libra. Ustedes saben que la comisión investigadora se reunió y ha designado, lo tienen al centro de la pantalla, al diputado Maximiliano Ferraro, un hombre de la coalición cívica, y a partir de ahora será el presidente de la misma. Títulos, el Diputado TV. El título es la bicameral del defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué y para qué? Han comenzado las audiencias públicas de los candidatos que han superado el examen escrito. Otro título de Diputado TV. El proyecto de ley para blindar el equilibrio fiscal. El propio vocero presidencial, estamos hablando de Manuel Adorni, anunció esta mañana que el gobierno va a enviar al Congreso precisamente esta iniciativa. Bueno, muy bien. Él es el profesor Martín Di Natale. Querido colega. ¿Cómo le van, Bon? ¿Bien? ¿Cómo va la vida? Bien, es Gusto. un día espléndido hoy. Espléndido. Dicen los pronosticadores meteorológicos que mañana es Santa Rosa. Ah, y va a haber lluvias. Centro de... Vos los estás viendo en todo el país. El domingo dice que llueve. En el centro geográfico de la Argentina, estamos hablando de La Pampa, algo de Buenos Aires oeste, además de los vientos importantes, toda una revolución meteorológica. Y acá la ciudad, viste que las grandes moles atajan, obviamente, los vientos. Por eso a veces en verano decimos qué calor que hace, pero tenés en esta costanera tanto edificio. Bueno, por lo pronto los vientos y contravientos, estamos en viernes y todo lo que ha ocurrido en la semana, el fin de semana, más allá de los comentarios periodísticos o políticos, el lunes arranca una semana, como estoy leyendo, porque va a haber exposiciones en diferentes comisiones el próximo lunes. Así es, una semana, digamos, muy particular también, Horacio, hay que... Claro. Luego incluso el contexto, de la exposición del propio jefe de gabinete. Estamos hablando de este recinto, de lo que pasa que en el medio pasa de todo, hay denuncias, contradenuncias. La semana que acaba de terminar, o que está terminando, el informe del jefe de gabinete, como bien vos decís, denuncias en el medio, a raíz del caso de la Agencia de Discapacidad. En estos momentos han intervenido judicialmente todas las dependencias vinculados del organismo de discapacidad. Y también los laboratorios vinculados con la compra de medicamentos para los sectores de discapacitados. Bueno, ahí lo estamos viendo, este hombre vino... Una semana donde hay, como vemos en imágenes, la presencia del jefe de gabinete, más de 7 horas, ¿no?, de exposición, con un informe del jefe de gabinete respondiendo a más de 1.300 preguntas. Ahí tenemos, por ejemplo, algunos de los momentos donde el doctor Franco, entre otras cosas, dijo. A ver. Hace una semana en este recinto, al igual que en el Senado, vimos como gran parte de la oposición puso en cuestionamiento el proyecto económico del gobierno. No resulta para nada extraño que muchos de los protagonistas de esos cuestionamientos sean los mismos que nos dejaron al borde del abismo en el 2023, con la hiperinflación a la vuelta de la esquina y el 57% de los argentinos hundidos en la pobreza. Los mismos que dejaron nuestro país con un déficit del 15% del Producto Bruto Interno, consecuencia de la emisión monetaria descontrolada y el gasto público irracional e irresponsable. Gastaban más de lo que tenían e incluso gastaban más de lo que emitían. ¿A quién en su sano juicio le puede parecer esto un modelo de crecimiento para el país? En el último tiempo, quienes gobernaron la Argentina han acumulado un promedio de déficit financiero anual en el orden del 5% del PBI. Si multiplicamos ese 5% por el promedio del PBI de los últimos 15 años,
Estamos hablando de un estimado de 450.000 millones de dólares. Y aún más, solo en el 2023 el déficit fue de 100.000 millones de dólares. ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿A dónde fue a parar? Para que se den una idea, apenas con el 2% de ese monto alcanzaría para reconstruir los 40.198 kilómetros de rutas que comprendía Vialidad Nacional, o para darle un bono a cada jubilado de 56.000 dólares por única vez, o pagarle durante 15 años 400.000 pesos extra todos los meses, más que duplicar la jubilación mínima. Bueno, ahí está don Franco diciendo lo propio. ¿De qué habló don Franco? Porque lo pelotearon, había 1.500 más allá de la coyuntura, naturalmente. Sí, habló de todos los temas, obviamente. Pasó por la economía, habló sobre la situación del presidente Milei relacionado con la lucha contra la inflación, habló justamente del tema inversiones, habló del río, los nuevos RIGIs que se vienen, los regímenes de incentivos a las importaciones e inversiones. Habló, entre otras cosas, también de temas como el fentanilo, cuál fue o cuál es la postura del Gobierno Nacional para investigar a fondo este tema. Habló, por supuesto, también de la Agencia de Discapacidad y todo el escándalo que hay alrededor de los audios de Españolo, rechazando tajantemente el jefe de gabinete este tema y hablando de una suerte de operación política de un sector de la oposición, como dijo el jefe de gabinete. Bueno, habló de todo un poco, de la campaña que se viene, de todos los temas. No le escapó a nada, con un mensaje largo, con un ida y vuelta con los legisladores, momentos de mayor tensión, por supuesto, como siempre hay en estas exposiciones, pero una larga exposición y dejó por escrito este informe con 1.300 respuestas. Uno recuerda en la oportunidad anterior, incluso en el Senado, con alguna pregunta que a lo mejor consideró que no era atinente ni oportuna, se sintió ofendido, se levantó y se fue. Y se fue, sí. Una senadora, Eugenia, que lo calificó de mentiroso. Sí, una barbaridad. Y al pedirle que se retracte, al no retractarse, la senadora se retiró. Esta vez hubo momentos de tensión, por supuesto. Incluso pero él hablándole a algún espacio de la sala, como por ejemplo a la izquierda. Bueno, habló de economía también, Franco, y dijo: el presidente Javier Milei fue muy claro cuando dijo: nosotros no vinimos a hacernos los buenos, vinimos a hacer el bien. Y ese bien no es, y jamás será, endulzar oídos con soluciones cortoplacistas que implican gastos que el Estado no puede afrontar. Tampoco llenarle los bolsillos de platita a la gente y sacárselas de las manos con 1,5% diario de inflación. Quiero que quede algo muy claro. Nosotros no gobernamos para perpetuarnos en el poder, sino para rescatar a nuestro país de la decadencia a la que fue sometida y encaminarla hacia un futuro de trabajo, progreso y libertad. Y esto implica un gran esfuerzo por parte de todos los argentinos, porque la solución no está en hacer las cosas rápidas, sino hacer las cosas bien. En tan solo 20 meses desaceleramos la inflación de forma contundente y estamos cerca de eliminarla. El 1,9% en julio de este año representa el tercer mes consecutivo que se encuentra por debajo del 2%. Además, registramos un crecimiento de la actividad económica con un incremento del 6,4% interanual en junio. En el primer semestre del 2025, el índice de salarios presentó una suba acumulada
del 20,7%, ubicándose 5,6 puntos porcentuales por encima de la inflación del periodo, que fue del 15,1%. Hoy somos el único país de Sudamérica con superávit fiscal y junto con Australia, Dinamarca y Noruega formamos parte del reducido grupo de países que cuentan con saldo positivo en sus cuentas públicas a nivel global. Bueno, ahí haciendo referencia a la economía, ¿no es cierto? Pasa que todo es tan vertiginoso lo que está ocurriendo, tan vertiginoso. Digo desde lo judicial, que ayer también, más allá del informe de gestión, se cruzaba la actualidad más estricta, ¿no es cierto? Sí, más y urgente. La semana que viene seguramente también se va a cruzar, Horacio, porque hay pendiente en la agenda el día martes 2 comisiones de acción social y discapacidad que van a tratar distintos proyectos de ley, de resolución, perdón, y pedidos de informe que hay para que el Poder Ejecutivo amplíe o explique cuáles fueron estas supuestas irregularidades de las cuales habla o mencionan los audios de Españolo, ¿no? Exactamente. Así que eso seguramente va a traer nuevamente el tema en la agenda parlamentaria y en el debate aquí en el Congreso de la Nación. Y en el medio todo un clima preelectoral también, ¿no? Estamos, bueno, eso, claro, eso te iba a decir. Estamos en la semana que viene, es la semana previa a las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Atención con esto porque se pone mucho en juego. Todo influye, digo, más allá de estas caravanas, lamentablemente todo lo que ocurrió en Lomas de Zamora, lo que ocurrió en Corrientes, digo, hay un clima de tensión. Sí. No quiero tampoco... Estamos hablando de la votación en la provincia más importante en términos electorales, 37% del electorado, del padrón electorado nacional, corresponde a la provincia de Buenos Aires. Secciones electorales como la primera y la tercera son las más fuertes. Sí, estamos hablando de una provincia que se está jugando a todo por el todo. Así es. Ambos sectores, el peronismo, con un peronismo que logró una unidad a medias. Ocasional, exactamente. Y una Libertad Avanza que fijó una alianza con el PRO que se va a poner también a prueba en estas elecciones del domingo. Bueno, estás hablando de la provincia de Buenos Aires y no es ajeno, como el resto de las regiones, pero en la provincia de Buenos Aires, la economía agropecuaria. Sí, claro. Sí. Y Franco sobre esta cuestión también opinó. Durante el primer semestre del 2025 alcanzamos un superávit energético de 3.761 millones de dólares. En el mes de junio se logró la mayor producción de hidrocarburos de los últimos 20 años. En el caso del petróleo se extrajeron 778.000 barriles diarios, lo que representa un aumento del 16,2% interanual, mientras que en gas se extrajeron 158.000 metros cúbicos diarios, lo que representó un aumento del 7,6% interanual. A su vez, en junio, la industria manufacturera logró una suba del 9,3% interanual, mientras que la construcción aumentó 31% interanual en julio y el acumulado de los 7 primeros meses del 2025 presenta un incremento del 10,9% respecto a igual periodo del 2024. El campo tampoco es ajeno a este balance positivo. En los primeros 6 meses de este año, Argentina exportó 54 millones de toneladas de productos agroindustriales, cifra que implica un aumento del 4,5% en comparación con el mismo lapso del año 2024. Y durante el primer trimestre, la producción y exportación de maquinaria agrícola logró una facturación
de 512.000 millones de pesos, lo que significa un incremento del 90% en relación con el mismo trimestre del año anterior. Qué cosa a veces los datos, ¿no? Sí. Datos objetivos, pero también que tienen ciertos contrastes, no solamente de opinión, sino de hechos fácticos. Antes de ir al próximo table, la participación de Franco, ahí nos cuenta nuestro querido productor que se han sumado otras 2 comisiones. Sí, bueno, además de la de discapacidad y acción social que mencionamos recién por el caso Andy, o pedidos de informes por el caso Andy, está la de vivienda el mismo martes a las 10:30, vivienda y ordenamiento urbano, que hay expositores invitados, especialistas sobre el Fondo de Integración Sociourbana, es otra de las comisiones, y la de Libra, por supuesto, que es en el mismo martes a las 16 horas, la comisión que se acaba de conformar, que eligió a Maximiliano Ferraro como presidente y que va a empezar a fijar el reglamento, a ver cuáles son los alcances de esta comisión, porque habrá que ver si citan a funcionarios, si los pueden citar, qué alcance tienen, si tienen poder de citarlos por la fuerza o no, y cuáles van a ser un poco los parámetros de esa comisión. Bueno, a propósito, hablabas de vivienda. Franco se refirió a la ilusión de la casa propia y dijo: volvió el crédito al país y una generación de argentinos volvió a creer que la casa propia no es un sueño imposible. Con el lanzamiento del programa Más Hogares, en mayo del 2024, el Banco Nación otorgó 10.000 créditos hipotecarios y ya cargó más de 140.000 solicitudes a través del sistema de turnos y seguimiento digital de la entidad. Tan solo en el primer semestre del año corriente, el registro de la propiedad inmueble de Capital Federal consignó un 29% más de hipotecas que durante todo el 2024, alcanzando el número más alto de operaciones en los últimos 6 años, con más de 7.700 hipotecas otorgadas. Además, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró en julio más de 1.400 operaciones, lo que representa un aumento del 519% interanual. Quiero aclarar que estos resultados son posteriores a la eliminación del Plan Procrear, programa que en sus 10 años de existencia construyó viviendas con un costo de hasta 4 veces más que el valor del mercado, con un plazo de entrega promedio de 40 meses, cuando lo habitual suelen ser 12. Además, las obras se realizaron principalmente en distritos gobernados por el exoficialismo. A modo de ejemplo, Avellaneda, Berazategui y Lomas de Zamora concentraron el 30% de la totalidad de las viviendas a construir. Bueno, ya está trabajando Di Natale para lo que serán el después de la comisión de Libra. Pero antes de... Vos me dijiste ayer que el caso Libra también ya está judicializado. Sí, claro. Bueno, el caso Libra tiene una investigación en Argentina, una investigación en los Estados Unidos y en España también se abrió una investigación porque hay damnificados, obviamente en diferentes países, damnificados que han perdido dinero y que a partir de eso la justicia abrió investigaciones. Parecería ser que la investigación que más prospera o que está más avanzada es la de Estados Unidos y que obviamente hay menciones a diferentes funcionarios del gobierno nacional. Te quiero hacer una pregunta. Ahí estoy viendo en nuestro orden periodístico cómo la Los Penato quiere presentar o presentó un proyecto de ley contra las fake news en campañas electorales. Y de eso hablamos. Sí, pero ¿qué es eso? Bueno, básicamente lo que plantea Los Penato es, lo traíamos a colación hace un rato. ¿Qué es? A ver,
Lo que plantea la diputada es básicamente sanciones o multas a los partidos que presenten fake news, publicidad engañosa, manipulación de datos, todo lo que tiene que ver durante procesos electorales que se dan este tipo de informaciones y que lo que busca es prevenir y sancionar justamente la difusión intencional de esos contenidos falsos. Me quedo pensando, ¿sabes qué? En la mentira y la verdad. Pues digo, bueno, ahí lo escuchamos a don Franco decir, bueno, se inscribieron, hay un montón de solicitudes para acceder a un crédito hipotecario. Preguntándolo de buena leche, bueno, de todas esas solicitudes, ¿cuántas casas se van a construir? Es decir, hay datos objetivos. Sí, claro. Pero también tuvimos un presidente que prometía no sé cuántos jardines de infantes que nos hicieron. También tuvimos de diferentes colores políticos promesas que nunca llegaron. Sí, sí. Obra pública que se hizo con rutas que terminaban a la nada misma. A la nada misma. O que nunca se hicieron también. Bueno, me trae un recuerdo. ¿Cuánto tengo? ¿1 minuto? ¿2 minutos? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? 1 minuto. Cortito y al pie. ¿Te acuerdas de la década del 90? Mano Pulite. Mano Pulite, las manos sucias, limpias en Italia. Voy a Milán y voy a Nápoles a ver qué pasaba. Y había grupos financieros que vendían el proyecto de un puente en medio del África que no iba a ningún lado, desde Italia. Sí, claro. Y proyectos de caminos que tampoco se hacían. No es solamente de cabotaje el tema, tiene que ver con algo innato. Si se puede evitar la corrupción, palabra que anda dando vueltas por ahora también en la Argentina, sería casi ideal. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos y venimos, dale. Gracias. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes,
renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso. De lunes a viernes, 12 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes.
Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Hola, hola, ¿cómo va? Si recién nos reencontrás, estamos en Quórum y estamos en Diputado TV. Estamos, gracias al colega Martín de Natale, repasando estas últimas horas, estos últimos días, de comisiones que están ya definiendo no solamente autoridades, sino agenda de un país que tiene temas urgentes. El tema libre es un tema para tratarlo, discutirlo, debatirlo. ¿Qué va a pasar? Bueno, se reúne la comisión después de la conformación de esta comisión que duró meses, la posibilidad de que se conforme esta comisión. Había diferencias, paridades entre los legisladores y no podían definir un presidente de la comisión. Finalmente ocurrió esta semana, se conformó la comisión con el presidente, que es Maximiliano Ferraro, de la coalición cívica, y a partir de la semana que viene entonces empieza a rodar esta comisión con lo que va a suceder a partir de ahora. Mencionaste el nombre y el apellido Ferraro. A propósito de Ferraro, señor director, por favor. Bueno, después de un largo recorrido, como ustedes habrán visto, de artimañas y de impedir el funcionamiento de esta comisión investigadora sobre lo que fue la estafa Libra, la verdad que una enorme responsabilidad, por supuesto también un agradecimiento a todos los bloques de la oposición que me acompañaron de manera unánime. Como bien dije, me toca la responsabilidad a mí, pero lo que habíamos dicho desde un principio cuando arrancó esta comisión investigadora, podría haber sido cualquier diputado de los 14 que integramos el bloque de la oposición y que decidimos por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados no renunciar a algo que tiene que ver con el poder contralor político al poder ejecutivo por parte del Parlamento, el derecho a saber la verdad por parte de una sociedad y no garantizar impunidad, y más aún cuando vemos que hay un patrón de conducta
que tiene una cuestión contraria a lo que es el ejercicio de integridad y de ética pública de muchísimos funcionarios, como hemos visto en el último tiempo, o hay una hipótesis de investigación en ese sentido. Así que yo voy a tratar de llevar esta tarea, como les decía, con la mayor responsabilidad posible, con la mayor objetividad posible. Esperamos que el oficialismo dé cuenta y cubra la vacante que le corresponde en la vicepresidencia de esta comisión. Hemos fijado las reuniones para todos los días martes a las 4 de la tarde. En la próxima reunión vamos a discutir el reglamento interno de funcionamiento y vamos a estar librando los primeros oficios y exhortos que van a solicitar cada uno de los diputados y que por supuesto esos van a ser puestos a consideración. Bueno, es una palabra, claro, ponerlo a consideración. Claro, pues lo que plantea Ferraro es que va a pasar en adelante, ahora tienen que definir el reglamento de esta comisión, por lo que hablábamos recién hace un ratito más, es, por ejemplo, citan a declarar a funcionarios y esos funcionarios vinculados con el caso Libra, estamos hablando, y esos funcionarios se niegan a venir al Congreso de la Nación, ¿cuál va a ser el alcance o el poder que tenga esta comisión? Todavía no está definido. Si pueden convocarlos por la fuerza pública, el antecedente más cercano que hay es en la Comisión de Juicio Político, donde en la última etapa Alberto Fernández hizo un desarrollo de pedido de juicio político a los ministros de la Corte Suprema de la Nación y citaron a declarar a algunos funcionarios o empleados de la Corte Suprema, y algunos que no quisieron venir fueron citados por la fuerza. Ahora, esto se desprende de un mandato constitucional que se le da a la Comisión de Juicio Político justamente de la Corte Suprema. En este caso es una comisión nueva, totalmente sin ningún tipo de reglamento por ahora, con lo cual habrá que ver, en función de esto que decía Maximiliano Ferraro, cuáles van a ser los alcances de esta comisión. Y tiene, por supuesto, un plazo que es hasta noviembre de este año para emitir un informe en función de todo lo que vaya investigando o los testimonios que vayan circulando por esta comisión. Horacio. Hay, por ejemplo, Marino. Marino también opinó. Sí. ¿Y qué dijo Marino? Para nosotros siempre fue importante que la presidencia de la comisión estuviera en manos de una diputada o un diputado que haya impulsado la creación de la comisión investigadora, que haya impulsado la investigación sobre la estafa Libra, y en este caso en particular el diputado Ferraro además fue el autor del proyecto que permitió destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora. Es parte del grupo de diputadas y diputados con los que venimos trabajando desde hace meses para contribuir en la investigación sobre lo que pasó, por lo cual para nosotros lo más importante del día de hoy es que la comisión empezó a funcionar, que tiene autoridades y que ya resolvimos que el martes que viene a las 4 de la tarde nos ponemos a trabajar con librar oficios, con citar personas para que vengan a dar su testimonio y bueno, llevar adelante el trabajo de la comisión. Hoy el oficialismo dijo no reconocer el funcionamiento de la comisión y la resolución con la cual garantizamos que pudiera efectivamente conformarse el día de hoy. Sin embargo, la Secretaría Parlamentaria de la Cámara de Diputados estuvo presente, reconoció todo el proceso y ahora vamos a iniciar el proceso administrativo acorde a la creación de cualquier comisión especial, la designación desde el punto de vista del trabajo administrativo, de los secretarios que asisten a la comisión, por lo cual la Cámara de Diputados reconoce la comisión y la reconoce porque lo votamos en el Pleno. 138 diputadas y diputados votamos la resolución que dio origen a la reunión de hoy, a lo que ocurrió el día de hoy, por lo cual fue plenamente reconocida. Debemos decir además que un miembro del sector de los 14 diputados que estuvieron en contra de la conformación, que es Mariano Campero, que estuvo presente hoy en la reunión, dijo que a pesar de no estar de acuerdo con nuestros planteos, él reconocía y saludaba que se haya conformado y que esperaba que pudiéramos librar nuestra tarea de forma correcta. Ahí don Marino, el que opinó también es Márquez. Fue el kirchnerismo con sus aliados, los que dijeron, bueno, cómo se iba a conformar esta comisión. Entre ellos se dividieron, se unieron, sacaron algunos de Unión por la Patria, los unieron con la izquierda para poder tener más representantes, según la normativa que ellos habían hecho. Y así todo, llegamos a un momento que obviamente quedaba en 14 y 14, según la conformación que vuelvo a decir que ellos mismos propusieron, y ahora están haciendo algo impensado sin antecedentes en la Cámara, que es un voto ponderado, es decir, si empatamos, a ver quién tiene más en el bloque, cuando acá está la representación.
Y vuelvo a decir, y fundamentalmente porque se estableció un plazo de 3 meses para su funcionamiento, funcionó y después hay que hacer simplemente las resoluciones o los informes que cada uno estime pertinente. Como quieren seguir haciendo un circo de esto, el kirchnerismo, es que lo que hacen es modificar, retrotraer el tiempo, si no, los 3 meses no pasaron, los invitados no vinieron y hacemos todo de nuevo. Acá la discusión no se trata de la presidencia, no es que en qué cambia o en qué no cambia. Acá lo que cambia es, en primer lugar, todo el procedimiento de investigación ya se hizo. Dígame, ¿en qué le cambia a usted si primero lo investigan? Entonces, como ahora parece que no encontraron nada, lo que querían encontrar, porque si lo hubiesen encontrado, hubiesen hecho el informe, evidentemente. Luego, ahora lo investigo de nuevo, perdón, y después vuelvo y después lo abrimos de nuevo y después contamos el plazo y después, no, así no funciona la democracia. Todos los diputados tenemos el mismo derecho y todos tenemos, digamos, el mismo voto, que es el personal, porque ahora el voto de algunos va a valer más. Y aparte, ¿para qué nos quieren ahí sentados? Si en todo caso, o sea, ellos van a elegir el presidente y ellos van a desempatar y ellos van a elegir lo que se hace, ellos van a decir lo que no se hace. O sea, no funciona así la democracia. Ya pasó, ya se investigó. Lo que hay que hacer ahora es, pasaron los 3 meses, habían 30 días para que cada uno presente sus informes. Que cada uno presente sus informes, la justicia argentina está investigando, la justicia norteamericana también. Ha levantado los embargos esta semana la justicia norteamericana, no sé, esto se piensan el inspector Sgatcher. Bien. ¿Tenés, antes de lo de Martín, lo que dijo hoy en un tape el vocero presidencial Adorni a propósito del equilibrio fiscal? Ayer fue. Bueno, ayer. ¿Qué dijo Adorni, por favor? Por último, y tal como anunció el presidente de la Nación en cadena nacional, contarles que en las próximas horas se va a estar enviando al Congreso el proyecto de ley de compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria. Esta normativa tiene el objetivo de prohibir la emisión monetaria innecesaria y garantizar la vigencia del equilibrio fiscal. Entre sus principales puntos, establece que el presupuesto nacional debe proyectar siempre un resultado financiero equilibrado o superavitario. Quedará prohibido sancionar presupuestos deficitarios. En el caso de las prórrogas presupuestarias, deberán mantener como mínimo un resultado también equilibrado. Además, se prohíben los gastos extrapresupuestarios. Los funcionarios no podrán ejecutar gastos no autorizados o sin recursos debidamente acreditados. También se establecen los principios de disciplina legislativa e informes de impacto presupuestario para aclarar cómo se financian los proyectos que implican gastos o que implican más recursos. Todas las normas que violen lo dispuesto serán nulas de nulidad absoluta, es decir, no podrá haber leyes que atenten contra el equilibrio fiscal y que no establezcan cómo se financia el gasto previsto. Aquellos funcionarios públicos que incumplan esta normativa y que pretendan violar el equilibrio fiscal serán castigados con todo el peso de la ley. Se van a incorporar al Código Penal nuevas figuras destinadas a este fin. Estas reglas van a entrar en vigencia al día siguiente de su publicación y se van a aplicar al primer ejercicio fiscal completo de su entrada en vigencia. Hasta ahí, don Adorni diciendo lo propio. Dos proyectos, ¿no? Al parecer los que va a enviar el Poder Ejecutivo, que pueden llegar a ser polémicos, sobre todo uno que tiene que ver con las limitaciones que puede imponer o que le quiere imponer el Poder Ejecutivo al Congreso a la hora de emitir o instar a emitir gasto público o emitir moneda. Lo que comentaba Adorni recién era que uno de los proyectos tiene que ver con prohibir o impedir que el Tesoro Nacional o el Banco Central puedan instar a emitir moneda o gastar más de lo que se puede. Y el otro tiene que ver con la tarea legislativa. Por eso digo que hay mucha atención puesta en esto por los alcances constitucionales que pueda llegar a tener un proyecto de estas características, ¿no? Bien. Hay que estar muy atentos. Vamos a ver cuando lo envíe el proyecto de ley el gobierno y en función de eso cómo se dará el debate. Hablando de debate, ahí recordé algunos periodistas que debatían, incluso en dictadura y después en democracia, recordé uno de los nombres, Jesús Iglesias Rouco. Iglesias Rouco, que después... Junto con Manfred Schoenfeld, ¿te acordás? Estuvo en la prensa, después estuvo en el diario
El informante, ¿no? ¿Era? Exactamente. Claro. Ese lo estábamos tratando de recordar. Claro. Le mandamos un saludo también al querido Armando Vidal. Armando Vidal, un grande del periodismo parlamentario. Enorme, y lo queremos, además lo estimamos y lo valoramos. Exacto, se está recuperando, así que acá le mandamos un gran abrazo y pronta recuperación. Capo, la década del 90, que ahora está tan de moda la década del 90, es el que advirtió desde el palco de prensa cuál era el diputrucho. Era un cualquiera que se sentó, en esas, ustedes saben que las votaciones tienen un asiento donde el toque, bueno, ahora hay también digital, pero en aquel momento, si vos te sentabas, dabas quórum. Claro, exactamente. Y él advirtió que quien se había sentado en una banca para una ley de aquellas del 90 era trucho. En el libro que escribe Armando Vidal, precisamente se llama El Congreso en la Trampa, estábamos hablando de los años 90, donde Alberto Pierri era presidente de la Cámara de Diputados, estamos hablando del proyecto de ley de privatización de gas del Estado. Nada más ni nada menos. Y advierte en ese libro que no era solamente un diputado trucho, sino 7 diputados que escaparon, la gran mayoría, y el único que pudo ser atrapado fue Kenan. ¿Te acordás? Sí. Y justamente el lo Congreso en su trampa. Don Armando Vidal, así que... Nuestro respeto, nuestra consideración y fuerza. Bueno, hablando de tarea parlamentaria vamos a hablar de diplomacia parlamentaria, Horacio, porque se desarrolló un taller muy interesante. Quizás haya imágenes del taller o no, pero orientado a conocer las potencialidades respecto a lo que se llama en diplomacia parlamentaria el trabajo parlamentario, y en este caso concreto en el Parlamento de Chile estuvieron especialistas y el embajador de Chile también, porque en el Parlamento de Chile está implementándose ya la inteligencia artificial. Con 4 principios básicos que está trabajando la inteligencia artificial, que tienen que ver con la tarea legislativa, para bases de datos legislativas vectorizadas, es decir, dándole una potencialidad enorme a todo el bagaje de datos que circulan en el ámbito parlamentario, la validación humana de esos datos, por supuesto, porque después hay que hacer un rechequeo de toda esa información, la regulación de sesgos, estamos hablando de sesgos de carácter ideológico, de carácter racial, para tratar de matizar todo ese tipo de sesgos, y jerarquía informativa, ¿no? Para ordenar todo ese volumen de información que pueda realizar justamente la inteligencia artificial. Habló el embajador de Chile, José Antonio Viera Gallo, un embajador de carrera de Chile, estuvo ya en otra oportunidad como embajador en la Argentina, esta es la segunda vez que está en la Argentina, y dijo en este taller en la Cámara de Diputados que desde los años 90 venimos trabajando e investigando con Argentina. Es fundamental el intercambio de experiencias y colaboración entre ambos países justamente para el trabajo de inteligencia artificial en el ámbito parlamentario. Digo, un hombre, ¿cuál es el nombre de este hombre? Viera Gallo, José Antonio. Yo digo, no importa la generación, puede decir, no, es solamente los jóvenes, de ninguna manera. No. Hay un bondi que si no te subiste, te quedas colgado, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, es una buena percepción esa. Ahí lo vemos. Sí, hay una cuestión generacional de interés a propósito y a partir. Exactamente. Es decir, bueno, y otro de los que estuvo fue Miguel Landeros, que también fue invitado, secretario general de la Cámara de Diputados de Chile, que también habló sobre el tema laboral respecto al uso de inteligencia artificial, porque dijo, estamos pensando en el futuro, no vamos a despedir a nadie, vamos a ayudar a convertir a todos justamente en esto que vos decís, a adaptarse a las nuevas tecnologías, y en este caso la inteligencia artificial adaptada al trabajo parlamentario y al desarrollo de lo que tiene que ver con
los datos que puedan tener o que se puedan trabajar justamente en un ámbito como el Congreso de la Nación. Chile ya lo está haciendo. No es hacer un auto donde vos decís, bueno, qué sé yo, el robotito va acá. Acá tiene que haber reflexiones o, ¿cómo se llama? A ver, ayúdenme. La inteligencia, el tipi, que vos le haces preguntas con el ChatGPT. Claro. Bueno. Pero bueno, podés armar un proyecto de ley gracias al ChatGPT. Claro, por eso habla de los principios, los 4 principios estos, establecer un ordenamiento en relación a la variación humana, a los sesgos que pueda haber y a la jerarquía normativa que vos le querés dar a todo ese volumen de información. Bueno, vamos a, antes de ir cerrando, a tirar agenda. El próximo martes es 2 de septiembre, ya estamos. Hoy es 29, el martes es 2 de septiembre. A las 12 va a haber acción social y salud pública. Y a las 2, discapacidad, más las 2 otras 2 que se han sumado. Exactamente. El miércoles, ya estamos en miércoles 3, no, perdón, miércoles 10, vamos a saltar una semana. Claro. Que es la bicameral de la Defensoría del Pueblo. No sé qué significa eso, pero bueno. Es la bicameral donde se va a designar al Defensor del Pueblo. Hace más de 15 años que no hay titular de la... Bueno, el último, ¿te acordás? Fue Mondino. Claro. Eduardo Mondino. Claro. Que fue durante varios años titular de la Defensoría del Pueblo. ¿Era un hombre que venía del radicalismo, Mondino? ¿Era un hombre que venía del radicalismo, Mondino? No, peronista de Córdoba. Peronista de Córdoba. Hoy hay novedades de Córdoba importantes. Sí, claro. No es el tiempo, nos quedan muchos segundos. Hay muchos movimientos en Córdoba. Así es, sí. Bueno, y aparte... Mondino, tenés razón, Mondino. Exactamente, Mondino, que venía del peronismo cordobés. Fue el último presidente... ¿Y se va a definir eso? Claro. Y 15 ahora años es mucho tiempo. Sí, por supuesto. Y aparte es un organismo, como mencionábamos hoy, que está definido por mandato constitucional. Fue uno de los organismos que surge... años, tan ausente, bueno, ¿no? Sí. Una lástima, ¿no? Porque es un organismo... alguien tiene que representar a alguien. Exactamente. Claro. Exactamente. Bueno, fin de semana. Gracias. Un gustazo, Horacio. Al igual. Nos estamos viendo. No te vayas. Estás en Diputado TV. Que tengas un buen fin de semana. Gracias. Nos estamos reencontrando.